Bienvenidos al canal, hoy estoy en Italia, he venido a visitar Venecia y en este vídeo no os quiero enseñar la ciudad de Venecia, sino los pueblos que hay a lo largo de la laguna de Venecia, que son impresionantes. Así que no me quiero enrollar mucho más. Lo primero, si no estáis suscritos, agradecería que os suscribierais y nos vamos a descubrir los pueblos. Y comenzamos la visita por Burano, que es una de las islas más bonitas que hay cerca de Venecia, que está a unos 7 kilómetros. Y hemos venido en Vaporetto, tarda unos 50 minutos más o menos. Y os vale con el billete que hemos incluido en Venecia, que te dura, depende de lo que pagues, dura 24, 48, 72 horas. Y ahora os voy a enseñar Burano, que es conocida por las casas preciosas de colores que tiene también con sus canales. Y el mejor plan que hay en Burano es pasear y disfrutar de sus tranquilas calles y coloridas fachadas, ya que las coloridas fachadas se lleva haciendo durante años, ya que era un pueblo pesquero y cada pescador pintaba la fachada de su casa de un color diferente para en días de niebla reconocer su fachada. Y ahora llego a lo que es la plaza principal, que os voy a enseñar una cosa. La curiosidad que os quería enseñar es la iglesia de San Martino con su torre inclinada como si fuera la de Pisa, que se compara con este mástil, ¿lo veis? Tiene 2 metros de separación y está inclinado debido a las tierras húmedas que hay por aquí en la laguna de Venecia. El nombre de la plaza principal está dedicado a Baldassare Galuppi, que fue un compositor nacido aquí en Burano y murió en Venecia. Por eso le han dedicado el nombre de esta plaza, y además en la plaza tenéis también, que es muy conocido Burano por sus encajes. Existe un museo del encaje que ahora mismo está cerrado, abre jueves, viernes, sábado y domingo, y hoy es miércoles. Así que no os lo puedo enseñar, pero ahora iré a alguna tiendecita a enseñaros el encaje de Burano. Hablando del encaje, justo en la puerta de la iglesia hay una tienda de recuerdos que vende hasta paraguas. Y aprovechando que la iglesia está abierta, vamos a visitarla por dentro, pero ya os digo que a la torre ni se me va a ocurrir subir porque creo que no se puede y da un poco de rollo. Y como os decía, lo más bonito que hay es ir andando y disfrutar de los colores y la tranquilidad de las calles de Burano. Y hay una de las casas más famosas, que era un hombre que la pintaba de varias formas, que es esta de aquí, que es la Casa Beppi, que como veis está pintada con varias formas geométricas, varios colores diferentes a todas las demás. Y como acabo de pasar por el Museo del Encaje y estaba cerrado, me veo un poco la obligación de enseñaros algo de alguna tienda de encaje y de hilos, que hay un montón. Y casualmente he visto que hay una mujer cosiendo y haciéndolo. Así que os lo voy a mostrar ahora para que lo veáis. Y tras 5 minutos de Vaporetto llegamos a otra de las islas que hay que ver en la zona de la laguna de Venecia, que se llama Torcello, que actualmente viven 14 personas y en la antigüedad vivía más gente incluso que en la propia Venecia. Os lo voy a enseñar ahora porque me han dicho que es muy bonito y es mi primera vez en Torcello. Y la primera curiosidad que encontramos es este puente, que es el Puente del Diablo, que cuenta la leyenda que el diablo se reencarna en gato por la noche y aparece en este puente. También tiene como curiosidad que es uno de los 2 únicos puentes en toda la laguna que no tiene pretiles. Y solo en Venecia hay más de 450 puentes, o sea que imaginar la curiosidad del puente.
Y como os he contado, es muy pequeño y está todo concentrado, todos los monumentos en una plaza central. Aquí a mis espaldas, este edificio que veis, es el Museo de Torcello, donde tiene todas las cosas guardadas que se han encontrado aquí. Y aparte aquí en la plaza tenéis restos también de cosas del museo. De las curiosidades que hay en la plaza también es esto, que es el trono de Atila, que es el rey de los hunos, pero se dice que nunca llegó aquí, que era donde el obispo de Torcello se sentaba aquí a dar las reuniones en la plaza. Pero podéis venir aquí como estoy yo y haceros una foto o grabaros en este caso. Y frente al trono de Atila tenemos ahí un típico pozo que en Venecia encontraréis en muchas plazas, un pozo tapado. Y enfrente la iglesia de Santa Fosca, que es del siglo XII. La Catedral de la Asunción es del año 639, es de estilo románico y podéis visitarla dentro. Yo ahora he llegado tarde y ya está cerrado, pero si os interesa hay unos mosaicos bizantinos muy interesantes en su interior. Resulta que la catedral está cerrada porque están de obras y se podría subir a la torre a ver las vistas de toda la laguna y ver Venecia a lo lejos. Si venís y ya han terminado las reformas, espero que lo podáis disfrutar, no como yo que no he podido subir, y escucháis de fondo que están trabajando. Y de las pocas casas que hay, mirar qué patio más histórico con todas las esculturas y mirar qué bien decorado lo tienen. Y para despedir la isla de Torcello hemos aprovechado para comer en un self-service que nos han puesto un risotto con variado de pescado. Y es un sitio que tenéis aquí mesitas y hay un parque y está muy bien. Os lo recomiendo para venir. Y después de conocer Burano y Torcello llegamos hasta Murano, que es mundialmente conocida por el vidrio soplado, ya que todas las fábricas de Venecia están aquí, que se trasladó siglos atrás debido al peligro que producía con los edificios que eran casi todos de madera. Así que quiero que me acompañéis a conocer esta pequeña isla. Y de las cosas que hay que hacer en Murano es venir a una fábrica de vidrio soplado y en este caso hemos encontrado Gino Matsukato, que es una fábrica donde hacen demostración. Cuesta 5 € el ticket y es lo que os voy a enseñar ahora. Bueno, ya habéis visto la demostración que era en esta fábrica y mirar las vistas del canal que tiene, que es muy bonito también. Y por aquí todo lleno de tiendas de cristal. Y después de atravesar el pequeño canal que cruza parte de la ciudad, encontramos esta acogedora plaza con otro pozo en el centro. Y aquí enfrente está la iglesia de San Pedro, que es del siglo XIV y es una de las 18 iglesias que habían aquí en Murano. Y el lugar más fotografiado es este, que es el que da con las vistas a la torre medieval del siglo XIX, que es la Torre del Reloj, que está justo enfrente de la iglesia de San Pedro y su puente. A Murano se le conoce como la pequeña Venecia, ya que tiene la estructura parecida y está dividida por un gran canal. Y el único puente que comunica la parte sur de la norte es este puente. Y el museo más importante que hay en Murano es el Museo del Vidrio, que nos cuenta la historia del vidrio desde el siglo XV hasta la actualidad. Tiene más de 4.000 piezas
y se encuentra justo en esta parte del canal. Es este edificio que cierra los miércoles, para que lo sepáis, y adivinar qué día es hoy, miércoles. Así que no os lo puedo enseñar, pero si venís por aquí, que sepáis que existe este museo. Y la basílica más importante es la de Santa María y San Donato, que es de estilo románico, y como veis está el campanario separado de la iglesia, como muchas otras en Italia. Y con las vistas del canal y de fondo el faro de Murano, despido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Yo suscribáis al canal y acordaros por favor de darle a me gusta. Si queréis comentar algo, os lo agradecería aquí abajo en comentarios, y nos vemos ya en la siguiente aventura. Gracias.